quiero que analicemos juntos esto. Efectivamente, la inflación dio 2,7% en octubre, 193% da últimos 12 meses, acumula enero a octubre 10 meses 107%. Muy baja la inflación de alimentos y bebidas, 1,2%, esto es lo notable. Y también lo notable es que el 2,7% en un proceso todavía de reacomodamiento de precios relativos, es decir, cuando tenés vivienda, gas, agua al 5,4%, es decir, y no solamente de servicios públicos como ese, sino también servicios privados, salud, educación por arriba del promedio, porque son servicios que también, tanto los públicos como los privados, vienen aumentando por arriba del promedio porque vienen reacomodando precios relativos, son los que más atrasados estaban. Es un buen dato, Martín. ¿Cómo estás evaluando, digamos, los datos de inflación que publicó el INDEC? Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Sí, es un buen dato, es un muy buen dato. A nosotros nos dio un poco más alto, nos daba un poquito más alto que esto, nos daba 3,1. Justamente alimentos fue la gran sorpresa porque todos teníamos, me parece, un poco más alto, pero bueno, hay elementos de estacionalidad que hace que bajen algunos precios más que lo que uno por ahí computa, sobre todo porque nosotros, ¿viste? Haciendo scrapping, tomamos precios de supermercados, hacemos algunos relevamientos de almacenes, pero bueno, obviamente no es lo mismo que lo que puede hacer el INDEC, pero ahí evidentemente hay una caída más fuerte de la que imaginábamos en alimentos. Sigue, digamos, debería seguir una desaceleración. Yo creo igual que está, digamos, un poco lo que dijo el propio presidente, con las variables moviéndose, el tipo de cambio en 2 y salarios por arriba del 2, en 3 y algo, 4, y algunos regulados 104,5, sigue estando en un entorno de 3, ¿no? Entonces, ocasionalmente puede ser que baje mucho que baje un poco por alimentos frescos, puede ser que vuelva a subir, qué sé yo, se habla a veces de que la carne ha bajado mucho en términos relativos, podría, vista a fin de año, si más o menos hay un poco de recuperación por un tema estacional también, subir por las fiestas, que hay más consumo, la gente... Y eso impactaría más en alimentos. Ahí me decía eso el ingeniero Costamaña de la Sociedad Rural, digamos que él ve el precio de la carne más altos, digamos. Claro, eso se viene especulando y hay razones para pensar que pueda ocurrir. Entonces, quiero decir, está viajando en esa zona, para mí el 2.7 digamos, muestra que estás en un sendero de descenso, pero todo dato mensual tiene algún ruidito, quiero decir ruidito en el sentido de que sobre la tendencia hay alguna cosa específica de cada mes que hace que puede estar un poco por arriba o por debajo de la tendencia. Yo la tendencia la veo más o menos en 3, y es probable que siga cayendo una vez que el gobierno continúe con efectivice el descenso del crawl, ¿no? Bueno, ahí voy a eso, ahí voy al anuncio de Milei. Milei ayer primero tuitea esto. No, eso dejémoslo, ¿viste? Yo en general, esas connotaciones sexuales que tiene el presidente, algunas cosas vinculadas, no sé, medio tribunera, qué sé yo, medio extraño. Pero lo de abajo. Si le restamos la inflación inducida, devaluación prefijada más inflación internacional, la inflación monetaria viene viajando al 0,2% mensual. Esto es 2,4% anual. De confirmarse 2 meses más esta inflación,
se bajará la devaluación mensual al 1%. Está diciendo que si se confirma estos niveles de inflación, no sé, me imagino por debajo del 3%, baja el crawling al 1% mensual en vez de ser el 2%. Yo no entiendo esto que... lo voy a enganchar con esta declaración del presidente para que lo hacemos completito y hacemos el análisis. El presidente dice, a ver si está acá. Primero, como verán, si limpiamos el efecto de la inflación inducida, digamos, ya estamos en niveles de inflación de las que tiene el mundo razonable. Les aviso que si durante 2 meses más repetimos números en esta línea, vamos a estar bajando el crawling peg a 1, y cuando repitamos 3 meses de 1, digamos, vamos a estar liberando el mercado de cambios y liberarnos del cepo y salir de toda esta peripecia. Así que ya empiezan a verse las cosas. Bueno, yo no entiendo esto de la inflación inducida, ¿no? Porque esa idea, a ver, 2,7% mensual anualizado elevado a la 12, te da 37% de inflación, ¿no? El anterior registro que hemos visto en estos números era el de Guzmán, que fue en noviembre de 2021, era 2,5%. Y nosotros decíamos, che, pero este es un pícaro, dice que hay 2,5% de inflación, pero lleva el crawling al 1%, al 1,5%. Está atrasando todo el 2021, atrasando el tipo de cambio. Y Guzmán no hablaba de inflación inducida, porque si no, Guzmán tenía que restarle al 2,5, le restaba 1,5 del crawling y le daba inflación, y le restaba inflación internacional y decía, estamos en un dígito bajo. Me parece que ese cálculo es ridículo. Digamos, y al contrario, nosotros veíamos que con Guzmán había un problema, porque tenías 2,5 mensual, eso te daba 30 y pico anual, estabas anclando el tipo de cambio, qué sé yo. No sé, ningún país, es decir, Brasil este año tiene 5% de inflación anualizada, creo que 4% anualizada. El dólar en Brasil subió en lo que va del año 20%. Entonces, ¿qué? Le restase la suba del dólar, le restase la inflación internacional. Brasil tuvo una deflación de 15% este año. No entiendo el tema de la inflación inducida. Me parece una cosa media ridícula. ¿O soy solo yo el que no entiende estos cálculos que hace el presidente? Yo como regla nunca opino de mis colegas. Milei Sí. es presidente, entonces yo ya hoy no lo corro Lo sacás como de su economista. rol Está bien, de economista. Entonces, digamos, entonces, mi sugerencia generalmente es no hay que tomarlo literal, no hay que tomar no literal tomar lo que en dice el serio lo presidente. que Claro, dice, pero no por una claro. cuestión de no merece seriedad. Es porque cuando uno está haciendo política, está conduciendo un país, digamos, dice cosas para ir justificando lo que va haciendo. Entonces, no estamos viendo a un profesor de economía Ok. y no estamos dentro de un No, pero lo que seminario está diciendo, lo en que una está habitación calculando, discutiendo la seriedad de un argumento. no, lo que está calculando Simplemente digamos esto, Maxi. sí. Supongamos que soy ministro de Economía y empiezo a devaluar al 15% mensual y la inflación pasa a ser del 18% mensual. Yo no puedo decir, no, la inflación solamente es 3%, la inflación es 18%. O sea, si yo estoy devaluando al 15%, le estoy dándole inflación. Entonces, no, bueno, está bien, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿qué me parece que vale la pena tomar de lo que dijo el presidente? Pero pará, Anunció que va a un sacar segundo, que va a lo que bajar está el crawl. calculando, perdón, ahora vamos a hablar del Kroll, pero lo que está calculando el presidente, es lo mismo, Macri tuvo 25% de inflación en 2017, le resta 8% de la suba del tipo de cambio, no, en realidad tuvo de inflación 17%. No, bueno, pero Nadie. sumémosle la inflación inducida por corregir tarifas. Claro. Sumémosle la inflación inducida eh, por aumento del salario público, qué sé yo, no sé. Claro, por la no, pero emisión.
No, pero Massa tenía la que, hiperinducida también por la emisión. no, pero perdón, lo que sí está diciendo, lo que sí, ese cálculo, ¿qué es ese cálculo? Ese cálculo es la medida de tu tipo de cambio real o de cuánto se encarece en dólares el país o de tu nivel de competitividad. Ese es ese cálculo que está haciendo el presidente. Voy a enganchar ahora con una cosa que dijo Juan Carlos de Pablo diciendo, che, se está encareciendo los costos en dólares muy rápidamente, no me gusta esto, hay que trabajar con esto, sin devaluar, hay que trabajar en los costos. Lo que está diciendo el presidente es que se está reduciendo mucho la inflación en dólares que tiene la Argentina. Se está achicando el nivel de inflación en dólares que tiene la Argentina. Eso es lo que está diciendo, pues si no, lo otro no resiste el menor análisis. La Argentina no tiene una inflación, ¿cómo la llaman? Inflación monetaria del 0,2% mensual. Entonces habla que estamos con la inflación internacional, estamos con el 2,5% de Estados Unidos anual. Eso es ridículo. Bueno, más o Argentina menos. tiene una inflación todavía que está en el Contra del Estados 30%. Unidos sí, contra Estados Unidos sí, contra el resto de las monedas que se empezaron a devaluar contra el dólar, no. Claro. Ahora, ¿qué interpretás del tema de voy a bajar? Vos decís, bueno, no tomemos en cuenta el argumento, tomemos en cuenta lo que dice. Voy a llevar el crawling peg al 1% mensual. ¿Qué quiere decir con eso el gobierno, no? E incluso después, más tarde, Milei dijo, en los próximos, si tenemos 3 meses así, el crawling peg va a pasar del 2 al 1, y si esto sigue así, bueno, al tercer mes levantamos el cepo cambiario, ¿no? Ese fue un poco el planteo. Bueno, no, a ver, creo que el gobierno encara un proceso electoral, está entrando un año electoral próximamente. Su principal activo en materia de resultado de política económica palpable para la gente es la reducción de la inflación. La gente no vota porque baja el déficit fiscal o porque baja el riesgo país, la gente vota por cómo le mejora la calidad de vida a él o ella la política económica, y la única en materia económica visible para el ciudadano de a pie es la baja de la inflación, porque el poder de compra de los ingresos cayó, porque el empleo cayó, porque la pobreza aumentó, porque el costo de los servicios públicos le subía. Entonces, yo creo que el principal activo político es la baja de inflación. Entonces, lo que va a hacer es profundizar esa baja de inflación, haciendo lo que hacen todos los gobiernos para bajar la inflación, que es usar al tipo de cambio como ancla. Lo ha usado ahora el gobierno, le ha dado resultados. A favor del gobierno le ha dado un resultado más efectivo del que pensábamos la mayoría. Al menos yo pensaba que iba a ser muy complicado que pudiera sostener el esquema sin una corrección cambiaria. Digamos la verdad entera, digamos, no para... Yo no tengo mayor problema en decir si me equivoco, pero no es para salvarme, pero el nivel del tipo de cambio real al que va a converger cuando se cumpla exactamente un año de su mandato va a ser exactamente igual o incluso más bajo que el que heredó, o sea que volvió a foja cero en materia de corrección del tipo de cambio real, que era un tipo de cambio atrasado, está atrasado, yo de eso estoy convencido, pero lo cierto es que los gobiernos atrasan el tipo de cambio para bajar la inflación. Es una regla de oro, es un hecho estilizado, no existe programa de desinflación que no atrase el tipo de cambio. O sea, básicamente los programas exitosos son aquellos que pueden sostener el atraso cambiario. La apreciación cambiaria en términos reales. Puede ser que el nivel al que converja cuando la inflación bajó es un nivel sostenible, entonces es una desinflación exitosa porque el tipo de cambio real quedó en una zona de cierto confort,
o tal vez queda una zona demasiado baja, pero por las condiciones de los mercados internacionales hay financiamiento para sostener ese tipo de cambio más bajo y el déficit de cuenta corriente que genera, y eso se sostiene. Le pasó a Brasil, le pasó a Argentina en los 90 y le pasó a México, por citar algunos casos. Después, cuando las condiciones internacionales se reubican o hay un rebalanceo de los portafolios de los bancos de inversión, o cuando hay una reevaluación de la situación del país, se corrige, y si tenés suerte, esa corrección cambiaria no regenera la inflación que mataste con la apreciación inicial. Eso es lo que ha ocurrido en los casos exitosos. A favor del gobierno, insisto, yo hubiera pensado que no iba a poder sostener este tipo de cambio, porque se iba a quedar, iba a entrar en este momento en un momento de pérdida de reservas que le iba a poner en una situación de dificultad, y eso lo iba a llevar a tener que acordar con el Fondo Monetario, y ese acuerdo con el Fondo Monetario iba a implicar una corrección. Pero aparecieron los dólares. Pero claro, tuvo un buen blanqueo, generó las condiciones, logró transmitir estos méritos del gobierno, transmitir la idea de que el crawl no se tocaba, la certidumbre de que hay un crawl más o menos creíble, bastante creíble, genera beneficios para tomar crédito en dólares versus pesos, y eso genera que se generen, la gente llama carry trade, bicicleta, no importa el nombre, pero la cuestión es que hoy es más conveniente tomar deuda en moneda extranjera, en dólares, sobre todo para los que tienen posibilidad de tomar créditos bancarios o emitir ONs, y eso ha generado un poco inesperadamente, porque no era una cosa que uno tuviera en el radar de la magnitud en la que estamos hablando, una cantidad de acumulación de reservas que no esperábamos. Agreguemos a eso que, producto justamente de esta combinación de tasas y variación del tipo de cambio creíble, también propició, además de estos dos comportamientos, la emisión de ONs y la toma de crédito bancario en dólares, dos comportamientos adicionales más que favorecen a esto, que es la postergación de pago de importaciones. Todo aquel que puede patear para más adelante el pago de importación, le conviene quedarse en pesos, hacer tasa de interés y pagar más tarde, porque gana plata, y al mismo tiempo adelantar exportaciones, porque me conviene posicionarme en pesos con los dólares ahora. Entonces, toda esta circunstancia que tiene un elemento, digamos, de corto plazo, porque es básicamente un aprovechamiento de una condición transitoria, Sí. hace que el Banco Central consiga un puente de acumulación de reservas y tenga una supervivencia el esquema, cuando nosotros, los economistas... Y eso es lo que dispara el círculo virtuoso de la baja del riesgo país y bueno, todo lo que en este momento. Cuando los mercados ven que la consolidación fiscal se mantiene, que el Banco Central no pierde reservas, gana reservas, se acumula, y se va generando un humor positivo sobre la Argentina, bueno, se genera ese círculo virtuoso. Y acá estamos. Y acá el riesgo era... Déjame con esto último. Yo sigo pensando que el tipo de cambio es bajo, no es sostenible. Lo hemos charlado varias veces acá. Y creo que en algún momento tendrá que tener un reacomodamiento ese tipo de cambio. Ahora, puede ser que ese reacomodamiento se dé bastante más adelante en el tiempo, y incluso pasando las elecciones de medio término, y que, bueno, que digamos, lo importante también a favor del gobierno es que hoy por hoy una corrección cambiaria no genera necesariamente una crisis, porque no vas a tener una crisis fiscal por una devaluación, no vas a tener una crisis financiera por una devaluación, ni vas a tener una crisis de hoja de balance de empresas, o sea, porque están muy desendeudadas. De modo que el único problema potencial que vos tenés, que era la preocupación que teníamos mucho, era que si vos tenías que devaluar antes de las elecciones, el gobierno se quedara sin nafta en materia político-social, de soporte político-social. Pero como lo ha logrado sostener,
se ha encontrado realmente con una extensión de su horizonte que era más difícil de ver un tiempo atrás. Sí, y mucho más si siguen acumulando reservas, es decir, si siguen entrando por la cuenta capital los dólares que se te van por la cuenta corriente, ¿no? Es decir, si hay alguien dispuesto a financiar este esquema de política económica, y bueno, puede durar lo que dure, ¿no? Y además, lo que dice el gobierno, ese tiempo te ayuda para consolidar la reputación en lo fiscal y demás, y ver si se entra en otro régimen. Te hago una sola pregunta, y Martín, lo seguís vos, ¿no? Martín Genero, de Clave Bursátil. Cuando decimos la inflación está domada, o no está domada, o falta algo para que esté domada, yo digo, bueno, eso se va a ver el día de que, como ocurre en Brasil, ocurre en Perú, no sé, en Chile, en Uruguay o lo que fuera, el dólar pueda subir, pueda bajar, lo que fuera, y que la inflación siga sin perturbarse. Es decir, que esa inflación cada vez más baja no esté condicionada a cómo llevo el tipo de cambio, digamos, o me equivoco. Digamos, ¿qué es lo que deberíamos ver para decir el problema de la inflación se resolvió? Porque, digamos, si el problema de la inflación está condicionado a que vos tengas, no sé, el dólar yendo al 2% mensual, o al 1, o a 0, es decir, que el dólar se quede fijo y no se pueda mover, y bueno, así no es como domaron la inflación el resto de los países latinoamericanos. Sí, yo creo que estás siendo hiper exigente con tu definición. O sea, acá hay que tomar la inflación y el dólar, las dos cosas juntas hay que tomar. No, eso, yo a eso lo llamo graduación, o sea, te graduaste, ya está, ya digo, primaria, secundaria, universidad, ya sos un profesional, digamos. Yo creo que a Argentina le falta para eso bastante por dos motivos. Uno, porque primero tendrías que converger a un sendero donde la inflación esté en ese terreno del 5 o 6 anual, que eso no está en el horizonte, no va a pasar en 2025. Y primero, realmente, vamos a tener que ver cuál es el nivel del tipo de cambio sin cepo. Sin cepo, pero sin cepo de verdad. O sea, habiendo pagado las deudas comerciales, habiendo remitido las utilidades retenidas, dejándole a la gente comprar dólares con fines de atesoramiento, o sea, un esquema en el que funcione. O sea, entonces, cuando se levanta el cepo, yo creo que el tipo de cambio va a corregir para arriba en términos reales, pero supongamos que no, se mantiene más o menos en el nivel del oficial, o sea, no se queda quieto. La inflación sigue yendo hacia abajo, con un dólar más o menos quieto, flotante. Ahí tenemos que ver, vos mencionaste como ejemplos a Brasil y a Perú. Son dos países muy distintos. En Brasil está completamente desvinculado el comportamiento de los precios del tipo de cambio. O sea, los brasileños no miran el tipo de cambio, no saben, o sea, querés comprar con dólares como turista, sabes, no podés, o sea, miran el real, es lo único que les importa. Entonces, solo muy marginalmente hay un efecto traspaso a precios de movimiento del tipo de cambio. Y además, el tipo de cambio, como en la historia reciente, ha subido, bajado, subido, bajado, una suba no significa que se quede ahí arriba y entonces tenga que corregir el precio. Sube, esperan, por ahí baja, entonces cuando bajó, ¿qué sentido tiene acomodar precios transitoriamente porque sube o baja el precio del dólar? Entonces, Brasil es un caso aparte. Y acá, ¿por qué quiero mencionar Perú? Porque Perú es el espejo donde, me parece, nos deberíamos mirar. Porque en Perú o en Uruguay, el precio del dólar sí es muy relevante para la formación de precios de la economía. Porque la economía está muy dolarizada, todo el mundo tiene como punto de referencia el valor del dólar. Cuando ve que el dólar sube, sabe
productor individual que su precio se está quedando atrás, porque es el indicador de hacia dónde van los precios, el precio del dólar en general. Entonces, los movimientos del dólar se transmiten muy rápidamente a los precios. Entonces, ¿qué pasa en el caso peruano que es relevante para el caso argentino? Perú el Banco Central de Perú tiene 30% o más del PBI en reservas en el Banco Central. O sea, tiene un montón de reservas. ¿Para qué? Para que cuando hay una tendencia a la suba, el Banco Central vende para moderar esa expresión alcista. Cuando baja, compra para evitar la apreciación. Entonces, es un tipo de cambio muy estable. Es la forma en que flota un país dolarizado. Así vamos a tener que hacerlo nosotros. Y para poder hacerlo, el Banco Central no puede tener menos 5.000 millones de dólares de reservas. Tiene que tener 30% del PBI. Entonces, la graduación, eso que vos decís, y yo estoy de acuerdo con vos, o sea, ahí vamos a decir que tenemos verdaderamente domada la inflación, es algo que requiere un proceso de acumulación de reservas durante mucho tiempo. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Qué tipo de cambio necesitas para acumular muchas reservas? Y yo creo que vas a necesitar un tipo de cambio tal que te genere alguna holgura en la cuenta corriente para que la acumulación de reservas del Banco Central no solamente dependa de entrada de capitales que pueden entrar y salir, sino también de una generación genuina de dólares que es con un excedente en la cuenta corriente. Por eso yo creo que el tipo de cambio va a tener que ser más alto en algún momento.